Biografía de Benito Juárez. Presidente de México, San Pablo Guelatao, Oaxaca, México, 21 de marzo de 1806, Ciudad de México, 18 de julio de 1872. Su nombre completo era Benito Pablo Juárez García. Benito Juárez fue un héroe nacional y presidente de México de 1861 a 1972, quien por 3 años, 1864-1867, luchó contra la ocupación extranjera bajo el emperador Maximiliano, y buscó reformas constitucionales para crear una república federal democrática. Juárez era hijo de padres indios mesoamericanos, los cuales murieron cuando él tenía 3 años. Cuando tenía 12 años, dejó al tío que lo cuidaba, y se unió a su hermana en la ciudad de Oaxaca, donde comenzó su educación formal. Originalmente estudió para el sacerdocio, pero en 1829 ingresó en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, 1827, ahora Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, para estudiar Derecho y Ciencias. En 1831 recibió un título de abogado y ganó su primer cargo público, un puesto en el Consejo Municipal. Impecablemente honesto, nunca utilizó un cargo público para beneficio personal, y su modesta forma de vida reflejaba sus gustos simples, incluso después de su matrimonio en 1843 con Margarita Maza, una mujer oaxaqueña 17 años menor que él. La política pronto se convirtió en el trabajo de su vida, fue miembro de las legislaturas estatales y nacionales, se convirtió en juez en 1841, y se desempeñó como gobernador de su estado, un puesto que lo llevó a la fama nacional. Durante sus primeros años en la política, Juárez comenzó a formular soluciones liberales para los muchos problemas de su país. El camino hacia la salud económica, concluyó, consistía en sustituir el capitalismo por el sofocante monopolio económico que poseía la Iglesia Católica Romana y la aristocracia terrateniente. También creía que la estabilidad política solo se podía lograr mediante la adopción de una forma constitucional de gobierno basada en un sistema federal. Sin embargo, el regreso de los conservadores al poder en las elecciones de 1853 condenó cualquier reforma a corto plazo en México. Muchos liberales prominentes fueron exiliados, incluido Juárez. Desde diciembre de 1853 hasta junio de 1855 vivió en Nueva Orleans en la pobreza extrema, ocupándose de intercambiar ideas con otros mexicanos y trazar planes para regresar a casa. La oportunidad de poner en práctica sus ideas finalmente llegó en 1855, cuando los liberales tomaron el control del gobierno nacional, y Juárez dejó los Estados Unidos para unirse a la nueva administración de Juan Álvarez como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Los liberales llevaron a cabo 3 grandes reformas, todas apoyadas por Juárez. Como ministro de Justicia, era responsable de la ley que llevaba su nombre, que abolía los tribunales especiales para el clero y el ejército, porque sentía que la igualdad jurídica ayudaría a promover la igualdad social. En junio de 1856 el gobierno publicó la Ley Lerdo, llamada así por el ministro de Finanzas. Aunque obligó a la Iglesia a vender su propiedad, no contenía ninguna amenaza de confiscación. Al dividir las grandes fincas, el gobierno esperaba que muchos mexicanos pudieran adquirir propiedades, y así crear la clase media que creía que era esencial para un México fuerte y estable. El clímax de la reforma fue la Constitución liberal promulgada en febrero de 1857. En el mismo año, Ignacio Comonfort fue elegido presidente, y el nuevo Congreso eligió a Juárez para presidir la Corte Suprema y, por lo tanto, según la Constitución, también para servir como el vicepresidente efectivo de México. La posición de la Corte fue crítica para determinar su futura carrera, ya que cuando los conservadores se rebelaron y expulsaron a Comonfort en enero de 1858, Juárez tenía un reclamo legal a la presidencia. Sin tropas para controlar el área alrededor de la Ciudad de México, sin embargo, se retiró a la ciudad portuaria oriental de Veracruz. En Veracruz, Juárez enfrentó serias dificultades, ya que tuvo que crear un gobierno y mantenerlo unido a través de disputas, traiciones y derrotas, para hacer cumplir e implementar la Constitución, y para mantener ejércitos en el campo y derrotar a las fuerzas conservadoras. Sin embargo, era un hombre extraordinariamente tenaz y autosuficiente, capaz de concentrar su energía e interés, y demostró ser el dueño de su gobierno.
Como el clero apoyaba a los conservadores contra el gobierno legal, Juárez promulgó varias leyes para frenar el poder eclesiástico. Nacionalizó todas las propiedades de la Iglesia, eximiendo solo aquellos edificios realmente utilizados para adoración e instrucción. Para debilitar aún más la influencia clerical, también nacionalizó los cementerios y puso los registros de nacimientos y matrimonios bajo la autoridad civil. Finalmente, el gobierno separó la Iglesia y el Estado, y garantizó la libertad religiosa a todos los ciudadanos. A finales de 1860, los conservadores estaban vacilantes, y en enero de 1861 Juárez pudo regresar a la Ciudad de México, siendo elegido presidente constitucionalmente. Sin embargo, se enfrentaba a muchos problemas graves, las fuerzas de la oposición seguían intactas, el nuevo Congreso desconfiaba de su presidente y el tesoro estaba prácticamente vacío. Como solución al último problema, Juárez decidió en julio de 1861 suspender el pago de todas las deudas externas por 2 años. Inglaterra, España y Francia decidieron intervenir para salvaguardar sus inversiones, y en enero de 1862 los 3 países habían desembarcado tropas en Veracruz. Sin embargo, cuando Gran Bretaña y España se dieron cuenta de que Napoleón III tenía la intención de conquistar México y controlarlo a través de una marioneta, archiduque Maximiliano de Austria, retiraron sus fuerzas. Los franceses sufrieron una gran derrota en Puebla el 5 de mayo de 1862, pero con refuerzos pudieron ocupar la Ciudad de México en junio de 1863, y Maximiliano pronto llegó para tomar el control del gobierno. Obligado a abandonar la capital nuevamente, Juárez se mantuvo vivo a sí mismo, y a su gobierno mediante una larga serie de retiros que terminaron solo en El Paso del Norte, más tarde llamado Juárez, en la frontera mexicano-estadounidense. A principios de 1867, como resultado de la continua resistencia mexicana, el aumento de la presión estadounidense y las críticas en el país, Napoleón decidió retirar sus tropas. Poco después, las fuerzas mexicanas capturaron a Maximiliano y lo ejecutaron. Juárez cometió el mayor error de su carrera política. En agosto de 1867, poco después de su regreso a la Ciudad de México, hizo un llamado a elecciones nacionales, y un referéndum sobre si el Congreso debería hacer 5 enmiendas a la Constitución. La opinión pública no objetó que el presidente se postulara para la reelección, pero los cambios constitucionales despertaron reacciones inmediatas y violentas en muchos sectores, incluidos aquellos que simpatizaban con Juárez. Sus cambios propuestos fueron criticados porque las enmiendas promulgadas solo por el Congreso eran inconstitucionales, y los cambios fortalecerían el poder ejecutivo. Juárez fue reelegido, pero la controversia había creado una crisis de confianza tal que la administración ni siquiera se molestó en contar los votos sobre las enmiendas. A pesar de la enfermedad y la pérdida personal, en octubre de 1870 Juárez sufrió un derrame cerebral y 3 meses después murió su esposa. Decidió volver a presentarse en 1871. Después de una amarga campaña, fue reelegido, pero muchos de sus compatriotas se negaron a aceptar el resultado como final, tomó las armas contra él. Juárez pasó los últimos meses de su vida tratando de restaurar la paz. Murió de un ataque al corazón en 1872, y fue enterrado en el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. El ascenso político de Juárez fue una lucha continua para transformar sus ideas liberales en una realidad política permanente, y para superar las actitudes sociales predominantes hacia su origen indio. Los prejuicios del siglo XIX sirven para enfatizar y mejorar las extraordinarias cualidades y logros de Juárez. Sus reformas internas prepararon el escenario para la notable modernización de México en el último cuarto del siglo XIX, y liberaron a México de los restos más flagrantes del neocolonialismo. Su liderazgo contra los franceses le valió a Juárez su lugar como héroe nacional.